Discusiones y debates sobre lectura 435. Me encanta saludarlo a esta hora, don Felipe Zuleta, Zuletazo del día, don Felipe. Jorge Alfredo, las noticias no son buenas, ¿no? 54 secuestros de soldados en este año. Esto quiere decir más o menos 7 secuestros al mes. Si usted compara con el 2022, cuando Gustavo Petro recibió la presidencia, en ese año hubo 12 secuestros de soldados. Y aquí vamos en 54. A mí me duele ver a nuestros soldados de la patria maniatados, secuestrados, vilipendiados, humillados y quemados vivos. No entiendo realmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué el ministro de Defensa, el general Sánchez, no hace algo distinto de sacar unos comunicados en sus redes sociales? Las armas de la nación son para ejercer autoridad. Y ni siquiera nuestros soldados pueden usarlas. Es el mundo al revés. Y que no nos digan que son unos campesinos instrumentalizados. No, el que secuestra es un criminal, campesino o no. Tablero de noticias, mucha atención, fue atacado con tatucos el puesto fluvial avanzado en La Tagua, en el departamento del Putumayo. Según información preliminar, 3 infantes de marina resultaron heridos, uno de ellos de gravedad muy grave. Situación, noticia en desarrollo. Y atención que sigue bloqueado el tránsito de vehículos de carga por la vía Pajarito ante el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Los transportadores advierten que de no ser así se podría generar problemas con el abastecimiento de productos de primera necesidad como combustibles e insumos estratégicos. Continúa cerrada la vía al llano. Miguel Cardoso ampliando. La solicitud de habilitar una vía alterna debido a que tan solo se ha logrado la remoción del 10% del total del material sobre la vía, la cual es de vital importancia para la economía nacional porque se moviliza un gran volumen de mercancías que abastecen los llanos orientales y el centro del país, lo que afecta directamente el abastecimiento de productos de primera necesidad entre combustibles e insumos estratégicos. Se estima, en 2 días de cierre, que la carga que se transporta por este corredor presenta una baja aproximadamente del 60% y representa para el sector 10.000 millones de pesos en pérdidas por ingreso. De igual manera, al día se afectan 3.100 vehículos de carga. Desde Fedetranscarga piden al Viceministerio de Infraestructura, la ANI y el Invías permitir el tránsito controlado y seguro de vehículos de carga por la vía Pajarito mientras persista la contingencia en la vía Bogotá-Villavicencio e implementar medidas de seguridad, señalización y control operativo que garanticen la movilidad de los transportadores. El gremio reiteró la disposición para trabajar de forma articulada con las diferentes entidades y contribuir en la búsqueda de soluciones que mitiguen los impactos por esta situación. Miguel, gracias. Como sigue la vía llano cerrada, hemos estado desde la madrugada de ayer informando con nuestros enviados especiales. Es que no hay paso, es que es peligroso, es que el derrumbe es grande, es que puede ser toda la semana, han dicho las autoridades, ojalá lo puedan abrir. Lo que siempre pasa en esos lugares de la vía al llano por los derrumbes o inviernos. Cuando se hablen las vías alternas que son larguísimas y en mal estado, Silvia, pues se votó todo el mundo por ese lado. Y es una vuelta ahora grande. Lo que pasa, Jorge, es que esta mañana, desde muy temprano, los transportadores estaban pidiéndole a las autoridades la posibilidad de pasar por esa que es la vía Pajarito. Las autoridades accedieron y de manera controlada empezaron a evacuar los carros o los camiones de carga pesada por esa vía. Pero a la gente del municipio la idea no le gustó. Entonces frenaron el paso de la carga. Por ahí están pasando vehículos livianos, pero claro, lo que no se puede hacer es, digamos, o lo que la gente está impidiendo es el tránsito de vehículos de carga, que son los que están ahí varados, y por eso Fedetranscarga lo que está advirtiendo es que podría empezar un desabastecimiento con el centro del país, no solamente de combustible, sino también de insumos estratégicos y de primera necesidad por cuenta de este bloqueo, que por supuesto, Jorge, depende de las autoridades poder levantar o hacer la remoción de toda la tierra que cayó producto de un deslizamiento. Ojo a esto.
Coviandina está advirtiendo además, Silvia, que le hemos dicho todo el día, que desde el peaje de Pipiral, en el sentido Villavicencio-Bogotá, los que vienen de regreso, se permite el paso solo a las personas que vayan hacia Guayabetal, Quetame o Caquesa. La gente cree que por ahí alcanza a llegar a Chipaque, Bogotá. No llegan allá, no los van a dejar pasar, no entran, no hay paso. Entonces lo que están haciendo es complicando el tránsito, no hay paso. ¿Están mirando lo del puente aéreo también, Silvia? Porque obviamente los tiquetes suben totalmente. Y se tiene que disparar. La vía alterna es la de la transversal del Cisga. Que es la que estamos hablando, que es dando toda la vuelta por esa, Jorge, pero esa es pero la vía Pajarito es otra, la transversal del Cisga, otra, sí. Exactamente, esa la que requiere, miércoles. Exactamente, pero la del Cisga es la que requiere atravesar todo el departamento de Boyacá. Sí, claro. Entonces, el tiempo que requiere, digamos, llegar al departamento del Meta y específicamente retomar, digamos, la vía Villavicencio que conduce a todos los llanos orientales es casi que el triple de larga. Y ese es el tema, los conductores se pueden demorar hasta 10 horas por esa vía alterna. Y el tema de todas maneras, de ahí nunca va a tener solución, es decir, esa carretera siempre va a estar así por lo que vemos. El tema de todas maneras, Santi, además de que ese tema topográfico difícilmente se va a poder resolver, y eso pan de cada día o de cada año allí en la vía al llano, el tema, Jorge, es que pues están represados una cantidad de camiones en la vía Bogotá-Villavicencio, y eso es lo que necesitan en este momento poder exactamente. Claro, esa vía alterna es demoradísima, dar la vuelta por Boyacá, no está habilitada para tanto vehículo, es decir, eso le vale, como dice Silvia, 3 veces más demorado. Ojo, porque ya se empieza a hablar en unas horas de desabastecimiento y de gasolina. Allá está la despensa. Y mire lo que está pasando también en el llano. Es que llevan meses con el problema del agua. Ahora el problema de la carretera. Hay una buena zona económica, una buena parte económica en los llanos y en Villavicencio que vive el turismo. ¿Cómo sostiene usted un hotel? Pero además no le hacen ninguna prebenda el gobierno de decir, mire, mientras pasa esto, tranquilo. ¿Quién se va a ir a Villavicencio a un hotel? Donde no hay agua y donde no hay carretera. Total. Es muy grave, digamos, el llamado de los gobernantes, del alcalde de Villavicencio, de la gobernación del Meta, es parémosle bola a los llanos, que además, Pedro, es la despensa de Colombia. Jorge, ¿no? Pero usted sabe, la gente piensa, o yo, voy a poner yo el ejemplo cuando era más joven, yo pensaba que los llanos eran lejísimos, o Villavicencio era muy lejos. Es pasando la montaña. Pasando la cordillera. Claro. Sí. Entonces yo 2 no entiendo. horas por mucho. Pero si eso tuviera una vía permanente y buena, yo creo que uno no se gastaría todo ese tiempo. Es que la vía está buena, la carretera ha tenido, digamos que buen mantenimiento, y durante todo el tiempo está en mantenimiento. Sí. El problema son los derrumbes, esos kilómetros en los que están los deslizamientos que no se le han puesto atención y que durante el tiempo seco de Villavicencio o del Meta no actúan frente a esto. Lo mismo pasa con el punto del derrumbe que ha dejado a Villavicencio sin agua. Durante el tiempo seco no se trabaja allí, y en lluvia pues menos. Es muy difícil. Desde el 29 de mayo más o menos Villavicencio está sin agua, con abastecimiento de carrotanques en los hospitales, en las clínicas, en las unidades residenciales, lo que ha dificultado mucho para Villavicencio, pues esto porque están con cortes de agua todos los días, o sea, ya van a los desde mayo. precandidatos. ¿Cuántos meses Villavicencio sin agua? A los precandidatos hay que decirles que miren las regiones, ¿no? ¿Cuándo resuelven el tema del agua en Villavo? ¿Cuándo resuelven el tema de Santa Marta? En Cali. Pero en Cali, digamos, hay que resolver temas, pero es que nos quedamos en lo mismo, y nos quedamos en que la lechona no sé cuántas toneladas, y nos quedamos en que el vestido de no sé quién, pero aquí hay problemas gravísimos. Hoy, para gente de Villavo que nos escuchan, sabemos que nos quieren mucho y los queremos mucho, el problema es grave, porque hay una cosa que se llama la incertidumbre. Entonces usted se va a Villavo con incertidumbre si va a volver. La carretera no sirve, no hay agua, hay desabastecimiento. ¿Cuánto vale un tiquete Bogotá-Villavicencio o deben estar Villavicencio-Bogotá? carísimos. Porque no son muchas las rutas aéreas también. Normalmente cuando pasa esto, los precios se elevan, entonces terminan costando más de $1 millón. Jorge Alfredo, pero mire, al final esto tiene más que ver con el tema de la topografía. Sí. De la vía. Entonces, para eso se han anunciado la construcción de viaductos y de otros, otros tipos de infraestructura para lograr
que esto deje de afectar la vía Bogotá-Villavicencio, sin por ahora ningún tipo de éxito, porque esto es una historia repetida, claro. Y es una historia repetida de muchos años. Todos los años, en época de lluvias, estamos registrando estos derrumbes y este tipo de problemas con los camiones de carga, con la gente que se queda varada en uno o en otro lado, o en uno o en otro sentido. La vía al llano requiere una obra de ingeniería grandísima y un proyecto a largo plazo de país al que le tienen que parar bolas no solamente el gobierno que esté en ese momento, sino los gobiernos que sigan además, porque es un lío con el que lleva al llano 40 años. El director de la Asociación de Ingenieros Civiles, mire dónde hicieron, dónde estaba el problema y por dónde pasaron la carretera. El origen está ahí. Le hubiera costado muchísimo más a la concesión haberlo hecho por otro lado. Le salió más económico para estar cada año en estas, cada vez que llueva. Pasaje mañana, Bogotá-Villavicencio en Avianca. No puedo ir, Jorge, tengo... No, es que no les pero si sigue insistiendo, la mandamos. Están invitando. No, mandemos a Tarcisio, sí. Claro. No, pero, yo feliz, pues imaginando 8 días en Capacho. Capachos, hombre, donde nuestro amigo Capachos, hombre. Mauricio. Claro. Y el hotel también tan querido, que nos atendieron, hombre. Pero es que Villavo gente querida como nos recibió. Mire, se les manda un saludo, un abrazo a todos en Villavicencio. Qué queridos y cómo reciben a la gente. Pero ojo, un ticket de Bogotá-Villavicencio, Silvia, 8:40 de la mañana con una escala. ¿Por dónde la escala? Miércoles con escala. 1.394.000 pesos. Con escala. Directo, hay a las 5, a las 3:17. Debe ser en Yopal, ¿no será? Uy, pero... No sé. Por Cali. No, pero eso sí es un vueltón. Un vueltón por Cali. ¿Qué es eso? Eso. Y hay otro. En todo caso, siempre suben a más de 1 millón de pesos, claro. Jorge Alfredo. 1.394.000 pesos. No, pues la gente de bus que le cuesta el doble. Y de toque irse, vale como 100 mil una vuelta, pero la otra, las vías alternas por Pajarito, por el Cisga y todo esto, pues no están en las mejores condiciones, y además la seguridad de estas vías, o sea, la vuelta que hay que dar para ir a Villavicencio, que estamos a tan solo 2 horas, pues es que es muy difícil. No, que si necesitas yo te puedo llevar a conocer el Pajarito. A ver. Porque yo conozco por allá. Que por el Pajarito no. Esa vía es muy complicada y está deteriorada. No, pero ya está destruida y deteriorada. Ese Pajarito está deteriorado. Esa vía es sinuosa. Ay, qué los cosa. Llanos que tanta falta nos hacen. Jorge. Los llanos que nos hacen tanta falta, donde tenemos gente tan querida, claro. Donde está la despensa, donde atienden también. Pero mira, hay una zona, digamos, además de la parte agrícola y de la parte ganadera, está la parte de turismo. Imagínense toda esta gente que vive eso, lo que hace estos días. Y la vía no se puede transitar. Y los que están haciendo otro desvío, ojo con esa parte. Y llega usted sin agua. No, es muy complejo. Yo, de verdad, que uno debería ser llamado a los candidatos y precandidatos para que le paren bolas a esas cosas. ¿Cuánto duramos con el puente improvisado que habían puesto las fuerzas militares? Claro. O sea, ¿cuánto duramos con eso? Improvisados, el trancón, pasando, carros, vehículos pesados. La gente de Villavo y del Llano debería para las próximas elecciones preparar una gran manifestación o una gran protesta para que los candidatos y precandidatos a la presidencia le paren bolas al tema. Sí, 96.3 está Blue Radio en Villavicencio. Acá estamos. No, el dial, 96.3 FM. Todo que reclama todo. 96. No, esa es la frecuencia. Eso estaba como a 70. Nos importan las regiones, nos importa Villavicencio, Silvia. Vamos a estar muy pendientes con nuestros periodistas en lo que está pasando, tanto de la vía al llano y lo que está pasando con el agua allá en Villavicencio. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, y les vamos a contar todos los detalles de cómo se desarrolla esta situación. Si me permite, Jorge Alfredo, hay actualización sobre la noticia con la que abríamos este tablero de noticias, porque están confirmando las autoridades que fueron 4 los infantes de Marina que resultaron heridos y trasladados de inmediato a un establecimiento de sanidad militar del Ejército y evacuados hacia Florencia, Caquetá. Esto luego de un ataque a en el área de La Tagua, esto es en el municipio de Puerto Leguízamo. Unidades de superficie y de infantería de marina de la Fuerza Naval de la Amazonía fueron atacados con un artefacto explosivo improvisado que al parecer sería un tatuco. Ya tienen identificados a los responsables, Jorge. Dicen las autoridades que serían integrantes de las disidencias de las FARC de la Carolina Ramírez. 3 infantes de marina
en la Tagua, en Putumayo, atacados. Fueron evacuados entonces a Florencia, Caquetá, 2 buques y un elemento de combate fluvial de la Armada de Colombia, afectados por la onda explosiva. Es el balance que se está entregando en este momento. Ya en minutos vamos a hablar, Ignorita le va a preguntar a don Pedro y a don Álvaro eso. Vamos a hacer un balance de lo de los secuestros de los soldados. Eso se llama secuestro. No sigan diciendo que es que hay una retención, que un momentico, que es que inmovilizamos. No. Que la comunidad que está instrumentalizada. No, instrumentalizada no. Esos son disidencias de las FARC que están manejando ese tema. Empieza la gente como a disimular las cosas con palabrejas. No, ahí están secuestrando a la fuerza pública, que bastante bajoneada está en este momento de ánimo, y entonces le toca hacer lo que pasó hoy. Ahora ya Silvia nos tiene más adelante el resumen para que don Álvaro y don Pedro nos ayuden a desmenuzar este tema, y agregándole de los 3 infantes de Marina en la Tagua, en el departamento de Putumayo. En el Congreso, ¿están hablando de recortar presupuesto, Silvia? Sí, Jorge Alfredo, mire, desde el Congreso están pidiéndole al gobierno del presidente Gustavo Petro que recorte el presupuesto en 6 billones de pesos. ¿Para qué? Para poder lograr consensos y sacar adelante la reforma tributaria. Es que no la tiene nada fácil el gobierno del presidente Gustavo Petro, aquí lo hemos dicho varias veces, Jorge, porque radicaron presupuesto, pero también una reforma tributaria, tal vez la más ambiciosa y grande de la historia. Entonces, lo que le están diciendo, lo que le están pidiendo al gobierno es que reduzca en 6 billones el presupuesto, a ver si así logran los consensos necesarios en medio de la división profunda que hay en el Congreso de la República para poder pasar estos 2 proyectos. Clave, sí, para la economía del país. Marcela. Quedan pocos días para que el Congreso defina cuál va a ser el tamaño del presupuesto del próximo año, y hay 4 caminos. Aceptar lo que pidió el gobierno desde el principio, aceptar lo que dice la oposición, que es recortarle 39,5 billones de pesos al presupuesto e incluso más de 45 billones de pesos, y el 4º camino, el camino alternativo que está liderando la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Es aprobar el monto por 550 billones de pesos, es decir, una ley de financiamiento de 6 billones de pesos menos a lo propuesto por el gobierno. Según Velázquez, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, está listo para estudiar esta propuesta. Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Sonia Bernal, dice que no está cerrada la banda a que tengamos un monto alternativo de presupuesto. Y lo que yo les puedo decir es que el gobierno no está cerrado a la posibilidad de diálogo y de conversación. Porque esta discusión es importante, porque entre más pequeño sea el presupuesto, más pequeña será la reforma tributaria. El punto de partida son los 26,3 billones de pesos del proyecto radicado ante el Congreso. Ahí está lo que están pidiendo, que se reduzca el presupuesto. Anuncio importante por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lo que tiene que ver con seguridad, Silvia. Jorge Alfredo, hubo Consejo de Seguridad extraordinario, estuvo el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, y los anuncios son importantes porque se va a reforzar la seguridad en la capital del país. ¿Con qué? Con más uniformados. Esto fue lo que informó el alcalde Carlos Fernando Galán. El anuncio que hace hoy el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional de que este semestre llegarán 800 policías más permanentes para ser efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá y 700 adicionales en el mes de mayo es muy positivo, porque nos permite ir fortaleciendo un pie de fuerza que ha estado mermado los últimos años y que, al verse además mermado, ha tenido dificultades en sus capacidades para poder enfrentar los retos que tiene una ciudad como Bogotá. Ahí está el alcalde mayor anunciando eso. Alcalde de Voz Populi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Jorge Alfredo. ¿Cómo le ha ido? Ya estuvimos hablando sobre las propuestas que tenemos para Bogotá. Sí. Importante saber que de los 800 policías que nos van a llegar, 600 son de pie y 200 acostados, para que la gente tenga en cuenta ese tipo de cosas. Entonces estaremos reforzando lo que será todo este proceso con la llegada del refuerzo para Bogotá. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muy contento con los trenes del metro, anunciando de verdad este refuerzo para la seguridad. 800 policías más para Bogotá, 700 más en mayo de 2026, que tanto lo necesita la capital. 5 de la tarde, 6 minutos. Noticias en un 2x3, Silvia, hasta ahora. Noticias en un 2x3, Jorge Alfredo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que sí presentó su carta de renuncia tras la solicitud que le hizo la semana pasada la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, no solamente a Sanguino, sino también a los ministros de Comercio y de las TIC. ¿Por qué les pidieron la renuncia? Tras la derrota en la elección de la doctora Balanta como magistrada de la Corte Constitucional. Recuerde que ganó,
por una amplia mayoría, Carlos Camargo el puesto. Sanguino dijo además que está a la espera de la decisión del presidente Gustavo Petro. La segunda noticia, atención porque a esta hora hay un derrumbe en una mina artesanal en Ataco, esto es en el departamento del Tolima. Al parecer son 20 los mineros atrapados, 5 de ellos han sido trasladados al hospital de la localidad que ya fueron entonces recuperados por las autoridades. Y en noticias del mundo es noticia el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Está a bordo, Jorge y oyentes, del buque USS Iowa Jima, que está en la costa del Caribe, muy cerca de Venezuela. Pues desde allí, el secretario, ya no es secretario de Defensa, acuérdese, desde el viernes pasado es secretario de Guerra, les dijo a las tropas que no están en entrenamiento, sino que se trata de un ejercicio real en nombre de los intereses vitales de los Estados Unidos. Esto mientras sigue, Jorge, la expectativa y la incertidumbre sobre qué puede pasar por cuenta de la presencia de estos buques norteamericanos allí en las costas del Caribe, muy cerca de Venezuela.